Muy bien. Entonces ya comenzamos a aplicar lo que estábamos mencionando, ¿no? Justamente hemos hablado pues, de presión, hemos hablado de fuerza. Como ya mencionamos las unidades de medida, entonces ahora vamos a ver cómo es que lo vamos a tener que aplicar cuando comenzamos a analizar un sistema hidráulico. Para empezar, aquí tenemos la representación gráfica del depósito de aceite, porque el aceite es en realidad el que va a transmitir la energía hidráulica. El aceite es el fluido transmisor de energía. Entonces acá tenemos nuestro depósito, nuestro tanque de aceite. Tenemos los conductos o mangueras o tubería que va a encargarse pues de llevar ese aceite del tanque a la bomba. La bomba hidráulica no va a trabajar sola pues. A la bomba le da accionamiento, le da movimiento el eje del motor eléctrico. Entonces, con ese accionamiento que le da el eje del motor eléctrico en este caso, porque puede ser también un motor diésel, obviamente, pero ahora estamos representando un motor eléctrico. Entonces, cuando el motor eléctrico le da accionamiento a la bomba hidráulica a través de su eje, esta bomba recibe el aceite por un lado y por el otro lado lo va a expulsar, le va a dar movimiento. Eso es el fundamento inicial de cómo es que trabaja un sistema hidráulico. La bomba hidráulica recibe el aceite del depósito que va a fluir, va a caer, ayudado, apoyado por la gravedad terrestre, pero no solamente por eso, sino también por la fuerza que produce el aire. Ya hemos visto, ¿y qué pasaría si no hay esa ayuda de la fuerza del aire? Si esto sería cerrado. ¿Va a caer el aceite? Claro, tiene que caer porque la gravedad pues lo va a jalar, ¿no? Pero no va a caer con la misma velocidad. ¿Por qué? Porque solamente tendríamos ahí una velocidad, una fuerza de empuje del propio aceite nada más. Como ya vimos el ejemplo aquí, ¿no? Del vaso de refresco, de agua, que ya nosotros que trabajamos en mina, pues ya sabemos, ¿no? Abrimos el cañito acá y no sale el agua. Sacamos la tapa y en una se llena. Entonces, aquí, Profesor, una consulta. dime Joel, te escucho. Ahí el reservorio donde está el aceite representa el tanque del equipo, ¿no? Así es, Ya, mire, yo he notado, he verificado que los tanques también tienen un respirador. así es. ¿Qué función cumple el respirador? Bien, bien, interesante. Bien, Joel. Buena observación. Listo. A ver. Entonces, si el tanque es cerrado, entonces el aceite de todas maneras va a caer. Claro que va a caer. La gravedad lo va a jalar, pero solamente va a caer con su propia fuerza. Pero si nosotros abrimos el tanque, le hacemos un orificio por donde va a entrar el aire, entonces ahora tenemos la fuerza del aire que está ayudando, está sumándose a la fuerza del propio aceite y ya tendríamos dos fuerzas. La consecuencia es que el aceite va a bajar con mayor velocidad. No con mayor presión por si acaso, sino con mayor velocidad. Ahora, analicemos un poco. Estamos hablando del aire. Estamos hablando de una sustancia que está pues en el medio ambiente, no se ve. ¿Significa que el aire pesa? Para que me digas que el aire va a ayudar a empujar al aceite, significa que el aire pues tiene una fuerza.
Y si tiene una fuerza, entonces tiene una masa. Pero un momentito, yo no veo esa masa. Allá es que cuando hablamos de masa, no solamente hablamos pues de objetos sólidos. También el gas tiene masa. El aire es un gas, tiene masa. No lo veo, no lo vemos, pues, pero tiene masa. A esa masa del aire, que no lo veo, pero tiene, si le sumamos la gravedad que está presente, entonces ya se convierte en una fuerza, pues. La gravedad está jalando al aire, claro, está produciendo una fuerza. Y esa fuerza es del aire, pues. Pero esa fuerza del aire tiene que ingresar al tanque. Para eso tiene que tener un orificio, pues acá el depósito, ¿no? Si no, ¿por dónde va a ingresar? Y ahí entra a tallar lo que el compañero estaba señalando, ¿no? A este componente que vemos aquí, que en realidad es un filtro que tiene dos funciones, no es tan simple por si acaso. Este filtro, este componente de acá tiene dos funciones básicas. Uno de ellos es filtrar, pues obviamente, el aire, ¿no? Por eso es un filtro. O sea que a pesar que el aire no se ve, es sucio, tiene suciedad. Claro, claro. Cuando nosotros hablamos de contaminación en un sistema hidráulico, ojo, vamos a hablar de medidas pequeñísimas que el ojo humano no lo ve. Entonces yo no veo nada, sin embargo puedo estar contaminando el aceite. Oye, pero si no veo nada, es que el área, el tamaño de las partículas contaminantes van desde un valor de 20, 10, 5, 2, 3 micras. El ojo humano, ¿cuánto es lo que puede ver como mínimo? La parte más pequeñita que puede ver el ojo humano es 40 micras. Y eso está comprobado, ¿no? No lo digo yo, 40 micras. Pero 20, 25 micras ya contamina un aceite hidráulico. Si a las justas puedo ver 40 micras, 20 micras, ya no lo veo, ¿no? Entonces el aire tiene partículas contaminantes. Necesito que el aire ingrese dentro del tanque para que empuje al aceite y llegue con más velocidad a la bomba. Pero si yo no le pongo un filtro, entonces va a ingresar pues contaminantes y se va a contaminar. El enemigo más grande del aceite hidráulico es el contaminante. Es como la sangre en el cuerpo humano. Imagínate si se contamina nuestra sangre. Es lo mismo. Solo que acá es metal, pues no lo sentimos así, no lo vemos así, pero es así. Por esos contaminantes es que las bombas hidráulicas también se averían, reduce su vida útil, se malogran más rápidamente. Entonces, volvemos acá. Primera función, filtrar, pues, ¿no? Los contaminantes del aire. Segunda función, tiene que dejar pasar, pues, el aire, la masa del aire para que empuje al aceite, para que se sume a la fuerza del líquido y entre los dos empujen al aceite con más velocidad. Oiga, pero yo he escuchado que a este componente también le llaman respiradero. Así es. ¿Por qué le dicen respiradero? Pues en realidad su nombre correcto es pues filtro de aspiración, porque filtra el aire que aspira, ¿no? Claro, obviamente no aspira, ¿no? Si se le dice así, se le llama así. Pero ¿por qué le decimos respirador o respiradero? Resulta que dentro del tanque, no es pues tan simple como lo vemos, ¿no? Cuando estamos accionando los actuadores, los cilindros hidráulicos, entonces el nivel del tanque va a bajar, porque el aceite va a llenar pues esas áreas de los cilindros hidráulicos. Entonces el área va a bajar, el volumen aquí va a bajar de aceite.
Cuando retraemos los cilindros, entonces nuevamente el volumen va a aumentar. Porque el caudal que ingresa a un cilindro es diferente al caudal que sale. Ya lo vamos a demostrar. Ya, el caudal que ingresa en un cilindro hidráulico es diferente al caudal que sale de ese cilindro. Oiga, pero ¿cómo va a ser diferente si el mismo caudal que está saliendo debería ser el mismo caudal que está regresando? No, no es así. Vamos a ver por qué. Entonces, eso significa que el volumen de aceite en un momento va a bajar, va a disminuir y en otro momento va a aumentar, pues. Entonces, cuando el volumen de aceite baja, entonces ingresa más aire, como que está respirando, ¿no? El tanque. Por eso le llamamos respiradero. Cuando el volumen de aceite crece, aumenta, bota el aire que se queda ahí presurizado, bota. Lo empuja hacia afuera, porque si no fuera así, si estaría cerrado, entonces se presurizaría ahí, pues el aire, ¿no? El volumen de aceite sube, aumenta y va a empujar al aire y lo va a presurizar. Pero ese aire sale libremente, ¿ve? Claro, venciendo cierta presión aquí. Por eso les decía que no es tan simple. En el momento en que ingresa el aire, no hay resistencia acá, ingresa libremente. Pero en el momento que sale, ajá, ahí podríamos tener cierta resistencia acá. ¿Por qué? Porque aquí también debemos tener cierto valor de presión que permita pues que el aceite fluya con más velocidad a la bomba. Por eso le llamamos respiradero a este componente. Este es pues. Oye, pero eso no parece filtro. Claro, no parece un filtro pues que nosotros conocemos, ¿no? El elemento filtrante está adentro. Muy bien, entonces pasando a lo que estábamos hablando, o sea que el aire pesa. O sea, vivimos cargando el aire, claro. Y no es poco, ¿eh? No es poco ese peso que sostenemos nosotros. No es poco, es fuerte. Entonces, ahora empezamos a analizar. Analicemos un poco. ¿Qué es lo que vamos a analizar acá? Ojo. Resulta que el equipo sale a mantenimiento. ¿No? Se lleva al taller, llega al taller, agarramos la manguera de agua y comenzamos a lavar el equipo. ¿No? Cuanto más velocidad tenga el agua, entonces lavará mejor, pues, ¿no? Ya no le podemos llamar presión porque no es presión, pues. Si yo a una manguera le pongo un adaptador, un tubo delgadito, el agua sale más lejos, sí. Tiene más velocidad. Allá, o sea, no sale con más presión, no. Más velocidad. ¿Y la presión ahí no ha aumentado? No. Es más, ahí no hay presión, cero de presión. Porque la presión se genera cuando hay resistencia. Si yo agarro una manguera y voy a colocar la parte saliente hacia el aire y voy a medir la presión ahí al final de la manguera, va a ser cero. Porque el agua, el líquido está saliendo sin resistencia, nadie lo detiene. Oiga, pero si le pongo una manguera más delgadito va a salir más lejos. Sí, cierto. Pero entonces ahí la presión va a aumentar. No, va a ser cero. Igual. Porque presión hay cuando hay resistencia. Y entonces, ¿cómo entra a tallar acá la presión? Bueno, la presión entra a tallar cuando yo agarro esa manguera y lo aplasto. Ajá. Lo aplasto a la manguera, lo comprimo, que es lo que hace un estrangulamiento, una válvula de paso. Ahora sí se va a generar presión. Pero repito, ¿dónde se va a generar presión? ¿En la salida? No, en la salida va a seguir siendo cero, porque la salida se va al aire, al espacio. Ahí no hay presión, nadie lo detiene.
pero atrás la manguera se ha hinchado. Ahí se está generando la presión. Y eso es lo que se aprovecha. Pero en la salida no, en la salida sigue siendo cero. Esos conceptos tenemos que dominarlo. Poco a poco vamos a ir viendo eso, ¿ya? Entonces, volviendo al análisis. Cuanto más veloz salga el agua, mejor voy a lavar el equipo. Listo. Díganme ustedes, ¿alguien se ha tomado el trabajo de tapar este filtro cuando lavamos el equipo? No. Que yo sepa, eso es una práctica que no se hace. Les digo por experiencia. Pero, ¿qué tiene que ver el agua? Que le entre pues un poco, ¿no? Que moje el filtro y que se meta el agua en el tanque. No pasa nada. No pasa nada. A ver, hay que mojar el filtro que nosotros usamos, con el que entramos a mina. Moja ese filtro, el elemento filtrante, mójalo y a ver, ingresa y respira. Ya sabemos, todos somos mineros, ¿no? No se puede respirar. Ya se mojó, ya el aire no entra. El agua, las moléculas de agua evitan que entra el... Han tapado pues los poros del filtro. ¿Por dónde va a entrar el aire? No podemos respirar. Tenemos que sacar el elemento filtrante y ya pues nos contaminamos, ¿no? Así respiramos. ¿Y qué hay con este filtro? Que este sí filtra el agua, este sí deja pasar el aire con el filtro mojado. No, igual. Pero nadie me avisa acá, como que no pasa nada, claro, no pasa nada porque en ese momento pues no va a parar el equipo, no se va a malograr la bomba en ese instante. Pero ya el aceite, para empezar, ya tiene agua. Contaminado ese aceite con agua. El agua oxida, corroe. Segundo, el aire está entrando ya con menor intensidad. Y quizás ya ni entre. Entonces aquí el sistema hidráulico está generando cavitación, que va a malograr la bomba. Entonces todo eso es producto del análisis, pues. Lo que a mí me han dicho es lo que hemos hablado inicialmente. Pero a partir de eso yo hago este análisis ahora. A eso me refería cuando les decía que hay que analizar, ¿no? Ahora hay que analizar, hay que aplicarlo pues a nuestro trabajo, ¿no? A ver qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que hacemos mal. Entonces hay que proteger este filtro. Si queremos hacer un trabajo eficiente, hay que hacerlo. ¿Qué hay con el filtro del compresor? Muchos compresores cuando realizábamos una inspección, salía totalmente mojado ese filtro del compresor. Díganme ustedes, ¿está bien eso? ¿Cuánto de agua está ingresando a la cámara de compresión del compresor? Por eso es que el compresor, pues 3 meses, 4 meses, ya sale totalmente dañado, oxidado ya las válvulas de admisión, de escape. Entonces, eso nos permite pues ya tomar acción, ¿no? Eso es lo que nos hace diferente de los demás, pues. La aplicación de todo esto. Entonces, el aire pesa. El aire pesa y nos ayuda. Pero gracias a la gravedad, pues, obviamente, no solamente el aire. No solamente el aire. Si no habría gravedad, el aire estaría flotando. Por la gravedad es que se convierte en una fuerza. La masa del aire con la gravedad hacen una fuerza. Y esa fuerza va dirigida hacia abajo porque la gravedad jala pues, al centro de la Tierra. Eso nos ayuda a que el aceite baje con más velocidad. Entonces tengo que asegurarme que este orificio esté limpio también. Les comento una anécdota. El sistema hidráulico recalentaba. La bomba demasiado caliente. Empezaron a revisar pues, el sistema hidráulico, el control, cambiaron la bomba y seguía el problema. Cambiaron este filtro de aquí que le llamamos respirador y nada, seguía el problema.
Pero hay que ser observador, ¿no? Porque este orificio que conduce el aire de afuera hacia el interior del tanque, en muchos equipos, no en todos, tiene un tubito con un diámetro delgado. Estamos hablando de 2, 3, 4 milímetros de diámetro. El filtro podría estar en buenas condiciones, nuevo, pero si se tapa ese conducto, ¿por dónde va a entrar el aire? Y eso era la falla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando hay problemas de recalentamiento, para empezar, lo primero que debemos hacer es revisar acá. Filtro en buenas condiciones, nuevo, orificio totalmente libre para dejar pasar el aire. Y tener cuidado pues en no mojarlo, ¿no? Cosa que muy pocos hacemos. Bien, entonces ya comenzamos a ver la aplicación. Por eso es importante estas ecuaciones y no es complicado, ¿ve? Ahora, para que haya presión tiene que haber una fuerza aplicada sobre un área. El líquido tiene una fuerza, claro, pues. Tiene una masa, le afecta la gravedad y ya tiene su propia fuerza del líquido. Si esa fuerza lo aplicamos sobre una base, sobre un área, ya tenemos una presión. Y a esa presión que lo producen todos los líquidos se le llama presión hidrostática. Es el nombre correcto, ¿ya? Así se estudia en física. En mecánica de fluidos se estudia así, presión hidrostática. Cuando preguntan, ¿qué es presión hidrostática? Es la presión que lo producen pues los líquidos. Sea el aceite, el agua, etc. Presión hidrostática. Pero el aire tiene una masa, le afecta la gravedad, produce o genera una fuerza que si se aplica esa fuerza sobre un área, en este caso pues el aire está aplicando su fuerza de su masa afectado por la gravedad sobre la superficie del líquido y ya generó una presión también. Pero esa presión ya es producto de la masa, de la fuerza del aire. ¿Y cómo se le llama a esa presión que es producto de la fuerza del aire? Se le llama presión atmosférica. Entonces ya empezamos a ver estos conceptos, ¿ve? De forma correcta. Presión atmosférica, la que produce el peso o la fuerza del aire. Presión hidrostática, la que produce el peso o la fuerza de los líquidos. Presión manométrica, ajá. Cuando uso un manómetro acá para ver, observar cuánto es la presión que tengo en este conducto, estoy utilizando un instrumento, un dispositivo que me sirve para medir presión, que se llama manómetro. A ese valor de presión le podemos llamar presión manométrica. Presión manométrica. Estoy usando un manómetro. ¿El manómetro qué es? Es un dispositivo que permite medir presión. Entonces, este manómetro me indicará el valor de presión, pues en PSI o en bar o en ambos, ¿no? Claro. Con sus propios equivalentes también podemos encontrar en un mismo manómetro varias unidades de medidas. Se adapta, ¿no? Cuando ingresa aire a la bomba por cualquier motivo, entonces a ese fenómeno le llamamos aireación. Aireación, aire, de aire, cuando ingresa el aire. ¿Cuándo va a ingresar el aire? Se quedó el tanque sin aceite, nos descuidamos, pues. Ya ingresó el aire. A ese proceso se llama aireación. Si el aire ingresa, va a ingresar con un volumen que es fácil de comprimir, pero que al comprimirse va a implosionar. Dentro de la bomba se genera presión, claro, obviamente. En esta línea de salida ya vamos a tener presión siempre y cuando hay una resistencia al final. Aquí hay un tapón, por ejemplo, ¿ve? El aceite sale, ¿a dónde va a ir? Si está tapado. Pero la bomba sigue empujando el aceite. ¿A dónde va a ir? No hay salida. Se presuriza. Se genera presión ahí. Esa presión internamente en la bomba va a comprimir esa burbuja de aire que se metió y va a explosionar adentro.
A ese proceso de explosión de algo interno se le conoce como implosión. Es la palabra correcta. Si a mí me dicen que el aire implosiona, me están diciendo que adentro de la bomba el aire pues ha explosionado. Esa explosión interna, como cualquier otra explosión, ¿qué va a hacer? Va a descascarar pues la pared de la bomba. Dependiendo de cuánto aire ha entrado. Si ha entrado bastante aire, el daño será pues catastrófico, ¿no? Si ha entrado un poquito de aire, el daño será poquito, pero va a haber un daño. Y a lo mejor ese daño es frecuente, ¿no? Frecuente. Y esta bomba no va a alcanzar su vida útil, ¿no? Entonces, a eso le llamamos, pues, analizar, ¿no? Para eso están nuestras ecuaciones de fundamental. Repetimos nuevamente, presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, el medio ambiente ahora, el aire, entra a tallar, pues, ¿no? Entra a tallar acá, la presión atmosférica. Para empezar en el depósito. Ya más adelante vamos a ir hablando de otros tipos de depósito porque alguien podría decir, oye, un momentito, pero yo uso un equipo, un Sculptran donde el tanque no está arriba, sino está en la misma dirección de las bombas. Y ahí la gravedad como que ya no me ayuda, ¿ve? Si está al mismo nivel. Aquí claramente observamos que la gravedad ayuda porque está arriba, pues no, el aceite va a bajar, va a caer, entendible. Pero si está al mismo nivel de las bombas, ¿cómo es que la gravedad va a apoyar ahí? No, ya no. Pero sin embargo, el aceite tiene que llegar a las bombas. Tiene que haber una fuerza de empuje adicional. Entonces ahí ya hay otro proceso, ¿no? Ahí tenemos tanques presurizados. Se usa válvulas de alivio de vacío, se llama, que se encargan de presurizar internamente lo que estábamos señalando, de tal manera que el aceite cuando fluye, fluye pues con una fuerza determinada. Y cuando requiere botar, también alcanzará una presión para que pueda expulsar. Si se presuriza este espacio, porque eso siempre va a ocurrir. Les repito, el aceite baja y sube de nivel. No trabaja en un mismo nivel. Entonces, cuando baja, tiene que aspirar pues aire y cuando sube, tiene que expulsarlo. Como que estuviera respirando el tanque, por eso le llamamos respiradero. Pero ya saben ustedes que no es tan simple, ¿no? Tiene un filtro, deja pasar el aire para poder empujar al aceite. Listo. Bien, muchachos, entonces ya comenzamos a ver ya básicamente la aplicación de lo que hemos estado viendo en el funcionamiento de un sistema hidráulico. Estamos comenzando recién con el depósito. Vamos a seguir hablando de esta presión atmosférica porque hay mucho por hablar, hay mucho por explicar con respecto a este fenómeno. Pasamos a ver la siguiente clase.